Damos la bienvenida a la doctora Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, quien nos brindará un mensaje. Sí, por favor. Buenos días, muchísimas gracias. Es para mí un gran honor estar el día de hoy con ustedes. Agradezco muchísimo la invitación el día de hoy para estar en la 102 Asamblea de Socios de la American Chamber. Realmente es para mí un honor y además una distinción el poder participar el día de hoy después del ingeniero Alfonso Romo y en nombre de la Secretaría de Economía. Me permito también transmitir un saludo de la Secretaria de Economía, la doctora Graciela Márquez, quien obviamente está siempre muy pendiente de los temas de la AmCham y, como ustedes saben, siempre bien dispuestos a trabajar con ustedes en los diversos temas de la asociación que tienen que ver con la Secretaría de Economía. El día de hoy a mí me han pedido conversar con ustedes sobre la política comercial de México y pues realmente para mí es un gran gusto el poder estar aquí y pues poder compartir con ustedes algunos de los temas que estamos trabajando en la Secretaría de Economía para… ya está, sí, ya está, perdón, es que no la veo. Ok, me gustaría comenzar por explicar un poco en dónde estamos trabajando en la Secretaría de Economía y qué es lo que estamos buscando. La doctora Graciela Márquez, secretaria de Economía, desde el inicio de la administración, planteó 3 ejes para la política que emana de la Secretaría, que son el eje de la inclusión, el eje de la innovación y el eje de la diversificación. Cuando hablamos de estos 3 ejes, los estamos considerando como los pilares que van a marcar el trabajo que va a hacer la Secretaría durante esta administración. Durante los trabajos del Plan Nacional de Desarrollo, en el que varias de las empresas que están aquí presentes nos hicieron el favor de participar, sí pudimos precisamente construir propuestas que nos ayuden a generar esas políticas públicas que permitan alcanzar estos 3 objetivos. Cuando hablamos de inclusión, de lo que estamos hablando es de poder crear las condiciones que permitan que aquellos sectores de la economía que no han sido parte de la economía formal y que no han sido parte de los beneficios, en particular en el caso específico de la Subsecretaría de Comercio Exterior del Comercio, puedan ser actores que se involucren en esta actividad. Por inclusión nos referimos sobre todo a pequeña y mediana empresa, que básicamente es la mayoría de las unidades productivas en México, pero también hablamos de regiones, de comunidades indígenas, de mujeres. Queremos una economía incluyente que genere esas oportunidades que permitan a todos en México que podamos desarrollar nuestro máximo potencial en un contexto de una actividad productiva. Cuando hablamos de innovación, estamos muy conscientes de que en México necesitamos agregar valor para poder incrementar la productividad y que la productividad es, sin duda alguna, el eje principal para poder incrementar salarios, para poder incrementar el bienestar de la población y para poder tener empresas que sean sostenibles en el tiempo, que sean sustentables y sobre todo que podamos competir. Sabemos que la Revolución Industrial 4.0 es una realidad que está presente hoy, aquí, ahora, en México y en el mundo, y tenemos que crear las condiciones y las herramientas para que el recurso humano en México, pero también las empresas, puedan tener las mejores condiciones para poder ser parte de esta economía innovadora del siglo XXI. Y cuando hablamos de diversificación, hablamos no solamente de mercados, ustedes saben, y como ya lo decía el ingeniero Romo, nuestro principal socio comercial está en Estados Unidos, lo cual es realmente un beneficio para México, el poder tener la frontera que nos permite acceder al principal importador a nivel mundial. El importador que realiza el 20% de las importaciones totales en el mundo lo tenemos junto a nosotros. Eso es una gran ventaja. Lo que queremos es hacer crecer ese pastel de exportaciones para incluir otros mercados, donde también podamos tener crecimientos más dinámicos en nuestro crecimiento exportador. Pero también queremos diversificar nuestras importaciones y queremos diversificar la oferta exportable que hemos construido en los últimos 30 años. ¿Por qué? Porque sabemos que
Hemos tenido éxitos importantes en el sector automotor, el sector autopartes, eléctrico, electrónico, agroalimentario, pero sabemos que tenemos que incluir a más actores, más sectores, más productos, más empresas en la agenda exportadora. Entonces, a mí me gustaría comentar un poco de una manera muy breve, porque sé que después vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas y creo que sería muy valioso también escuchar lo que ustedes nos tienen que comentar. En función de lo que hacemos en la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Comercio Exterior, cómo estamos viendo la política comercial. En primer lugar, quisiera comentar sobre el sistema multilateral de comercio. Ustedes saben que la Organización Mundial del Comercio pasa por momentos difíciles. Desde que se lanzó la ronda de Doha, no ha sido posible realmente llegar a una agenda consensuada por todos los miembros de la organización, que son más de 160 el día de hoy, y estamos en un impasse, lo cual tiene implicaciones serias para México. Como ustedes saben, el comercio exterior de México representa alrededor del 75% del Producto Interno Bruto. El comercio exterior de México el año pasado, importaciones más exportaciones, sumó más de 900,000 millones de dólares. Es una actividad muy importante para el crecimiento económico de México, para la creación de empleos, para la actividad productiva, para la generación de cadenas de valor y por los efectos multiplicadores que este genera. Entonces, el sistema multilateral de comercio proporciona las reglas para sustentar y el ancla para la política comercial de México. Cuando México no puede resolver temas o problemas en los acuerdos bilaterales o regionales que tiene, el sistema multilateral siempre es un ancla. Entonces, para nosotros resulta fundamental el fortalecimiento del sistema y para eso nosotros estamos trabajando en el área de fortalecimiento del órgano de apelaciones de solución de controversias. Ese es uno de los pilares más importantes de la OMC porque es lo que le da fortaleza institucional al sistema. En la medida en que nosotros podamos tener una organización sólida y fuerte que pueda resolver diferencias entre países y economías de diferentes tamaños, vamos a estar construyendo un sistema multilateral que dé resultados a los países y a las empresas, a los empleados. Entonces, para nosotros es muy importante trabajar en este tema de solución de controversias. Sí sabemos que estamos en un proceso difícil y complicado porque los diferentes actores en el sistema tienen diferentes visiones sobre cómo debe de resolverse este tema y esperamos tener una solución antes del final del año. También estamos trabajando en la nueva iniciativa de negociación sobre comercio electrónico. México es parte de los 75 países que estamos el día de hoy negociando las nuevas reglas del comercio electrónico. Si bien este es un tema que está incluido en los tratados regionales como el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea modernizado y el nuevo TEMEC, este es un tema que no está todavía considerado a nivel del sistema multilateral. Y esto lo que está reflejando es la necesidad de los países que estamos viendo de crear las reglas para la economía del siglo XXI. Las reglas de la OMC hoy no se han podido actualizar y modernizar para reflejar la realidad de la economía del siglo XXI y sobre todo de los flujos de comercio del siglo XXI. Y otro tema en el que nosotros participamos muy activamente es en la defensa de nuestros intereses comerciales. Nosotros utilizamos a la organización para defender temas como la aplicación de la sección 232 a las importaciones de acero y aluminio que aplicó Estados Unidos desde el 2018 y otros temas como por ejemplo las exportaciones de aguacate a Costa Rica, donde por medidas que nosotros consideramos que no tienen mérito científico está obstaculizando el comercio. Entonces, para México sí es muy importante la organización y desde la Secretaría de Economía estamos trabajando para el fortalecimiento del sistema. También vamos a aprovechar nuestra red de tratados comerciales. México ha construido una red de 13 tratados de libre comercio con 50 países en el mundo, serán 52 cuando Malasia y Brunei concluyan su proceso de ratificación del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico. Tenemos en puerta también la modernización la ratificación de la modernización de los acuerdos con la Unión Europea y con Estados Unidos y Canadá. Esperamos poder tener concluidos estos procesos entre este y el siguiente año. Y por otra parte también hay que recordar que tenemos 32 acuerdos de inversión
con 33 países en el mundo. Estos acuerdos promueven y protegen las inversiones. Tenemos 6 acuerdos de complementación económica y tenemos 2 acuerdos de alcance parcial. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es utilizar esta red de acuerdos, que algunos ya han sido modernizados, otros requerirán alguna modernización, precisamente para cumplir con los objetivos de la Secretaría de Economía, que es tener una mayor inclusión, promover innovación y promover la diversificación de nuestros acuerdos comerciales. Por último, también en términos de la diversificación de acuerdos, y diversificación de mercados, aun cuando nosotros estamos trabajando para poder avanzar una agenda con los países con los que ya tenemos acuerdos, también en América Latina estamos empujando una agenda para modernizar y actualizar los acuerdos con Argentina, con Brasil, con Ecuador, en la Alianza del Pacífico y también con los países centroamericanos. Nos interesa mucho apoyar la iniciativa del presidente de la República en el sentido de lograr un proyecto de cooperación y de desarrollo de inversiones en la región centroamericana, y sabemos que a través de los instrumentos comerciales, como es el Tratado de Libre Comercio o los acuerdos de facilitación comercial que tenemos firmados en la OMC, podemos ayudar a que se generen mejores condiciones para que ese comercio entre México y los países centroamericanos pueda seguirse desarrollando. Tenemos claro que hay países importantísimos en el comercio exterior, como es China, como es la India, Corea del Sur, con los que no hemos podido tener acuerdos comerciales tipo tratados de libre comercio, pero con los que tenemos una agenda muy importante. China es nuestro segundo socio comercial y estamos construyendo a través de la asociación estratégica que ya hemos desarrollado con China, a través del grupo de alto nivel, el grupo de alto nivel empresarial, el grupo de alto nivel de inversiones. ¿Qué es lo que queremos con China? Con China queremos crear una asociación ganar-ganar, donde podamos atraer inversión productiva de China para poder participar en cadenas de valor, en donde se pueda agregar inversión para poder agregar valor. Ese es el objetivo con China. China es un gran importador de una diversidad de productos. Nos interesa trabajar sobre todo en áreas regulatorias que podamos de alguna forma ordenar para evitar barreras innecesarias al comercio o para poder lograr certificaciones sanitarias en productos agroalimentarios. En el caso de la India también tenemos un grupo de alto nivel en donde nos interesa trabajar de una manera importante, porque este es un mercado, igualmente el de China, es un mercado creciente con una clase media creciente, pujante, donde sobre todo en India hay una gran industria de servicios, de innovación, y donde quisiéramos nosotros trabajar para poder seguir impulsando la innovación en México. Igual temas con Japón. Japón sí es un socio importantísimo para México, en el sentido que tenemos un tratado de libre comercio, también tenemos, Japón es miembro del Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, y lo vemos como un socio muy importante para poder seguir impulsando no solamente las inversiones de ese país hacia México, sino también para ayudarnos a seguir exportando hacia Estados Unidos, pero también para exportar hacia los nuevos mercados que estamos explorando en el Asia-Pacífico a través del TIPAD. Mercados como Vietnam, Malasia, Singapur, podemos hacer una gran asociación estratégica con estos países. Entonces, realmente en la Secretaría de Economía lo que nosotros estamos buscando es fortalecer lo que ya existe, de alguna manera ajustar para que podamos responder a la agenda del presidente de la República, el presidente López Obrador, como ya lo señalaba el ingeniero Alfonso Romo. ¿Qué es lo que nos interesa? Nos interesa particularmente apuntalar esta política social, esta política del presidente, en donde lo que buscamos al final del día es tener un mayor bienestar para nuestro país, un mayor ingreso para todos y cada uno de los mexicanos, empleos formales, empleos bien remunerados y empleos que realmente puedan contribuir a crear una economía próspera. Sabemos que aquí en el AmCham todas las empresas que participan de alguna forma o de otra comparten el objetivo de tener una economía mexicana próspera, una economía con tasas de crecimiento, como señaló el presidente, de 4% anual. Esa es nuestra meta, ese es nuestro objetivo. Es ver con una visión de largo alcance y una visión importante. Y en la Subsecretaría de Comercio Exterior nosotros sabemos que tenemos importantes herramientas, importantes instrumentos para poder construir el camino hacia ese crecimiento que sí se antoja ambicioso, pero creo que debemos de ser ambiciosos y visionarios. Así es que en la Secretaría de Economía estamos listos para trabajar con ustedes.
en las diferentes áreas, en particular mi responsabilidad es la subsecretaria de Comercio Exterior. Estamos listos para poder seguir impulsando un comercio exterior de México incluyente, un comercio exterior innovador y un comercio exterior que permita que a través de la diversificación podamos crear mayores oportunidades. Y yo estoy segura que de la mano con ustedes lo vamos a poder lograr. Agradezco mucho a la American Chamber por la invitación, agradezco a Mónica Flores, reconozco su trabajo como directora de la Cámara, presidiendo esta gran organización. Mónica, muchas felicidades por el trabajo realizado y también pues muchas felicidades a la nueva dirección, que estoy segura que va a tener un gran éxito en la nueva responsabilidad. Y me dará muchísimo gusto continuar trabajando, y me dará muchísimo gusto colaborar con ustedes. Estamos a sus órdenes y bueno, pues les deseo el mayor de los éxitos en esta reunión, en esta asamblea. Muchísimas gracias. Agradecemos el mensaje de la doctora Luz María de la Mora y la invitamos a ocupar su lugar en el estrado. Invitamos a que la acompañe el doctor Francisco de Rosenzweig, socio y líder de la práctica de comercio, energía e infraestructura de White & Case. Cedo la palabra al doctor Francisco de Rosenzweig. Muy buenos días. Luz María, muchísimas gracias por la magnífica presentación. Realmente es un lujo tenerte aquí. La agenda de comercio exterior que impulsas es fundamental para el AmCham. Como sabes, esta organización representa más de 1,450 empresas y en donde, como ya lo decía el jefe de la oficina de la presidencia, el 87% de nuestro comercio es con Estados Unidos. Y ahí me parece que sería muy útil si nos pudieras dar un poco más de detalle y explicarnos un poco el proceso hacia adelante de estos compromisos para que el TEMEC pueda estar en vigor. Es decir, se habla mucho de que tiene que pasar por los 3 congresos, tanto el de México, Estados Unidos y Canadá, pero pareciera que bueno, hay el tema laboral, que es uno de los compromisos, y entender un poco, por ejemplo, cuando hablamos de facilitación de comercio, temas de propiedad intelectual, yo creo que sería muy útil para los socios del AmCham poder entender un poquito mejor el proceso para que entre en vigor esta plataforma tan importante, dejando un poco de lado la parte de los congresos, sino la parte más técnica que tú dominas ampliamente. Gracias, Francisco. Bueno, mira, con respecto a lo que va a ser la aprobación del tratado, efectivamente hay ciertos procesos que hay que cumplir. Como ustedes saben, la negociación concluyó el 30 de septiembre entre México, Estados Unidos y Canadá. El 30 de noviembre se firmó el acuerdo en Argentina por los 3 presidentes y en ese momento empieza el proceso para buscar su ratificación. Lo primero que hubo que hacer fue hacer una revisión legal de los textos y una traducción. Todavía estamos en ese proceso, todavía estamos trabajando en revisar que lo que se acordó efectivamente se refleje en ese texto. En ese sentido, también estamos en procesos de traducción. Ahora, al mismo tiempo, en Estados Unidos, por ley, se solicita que la Comisión de Comercio Internacional emita un reporte haciendo una evaluación de la negociación que se hizo en función de los objetivos de la TPA, que es lo que le permite al Ejecutivo presentar el reporte al final. Ahora, la Comisión de Comercio Internacional emite este reporte 105 días después de la firma, entonces esto tendría que haberse dado en marzo. Sin embargo, por el cierre del gobierno en Estados Unidos, la nueva fecha es el 19 de abril del 2019 o antes, se podría presentar antes, pero creemos que estará a mediados de abril listo. Este reporte les es muy importante a los congresistas en Estados Unidos para tener elementos a partir de los cuales poder hacer una decisión con respecto a qué tipo de voto van a emitir. Eso todavía está pendiente y todavía no está presente. Segundo punto, en México hay un compromiso que se asumió con la firma del acuerdo de México pasar la reforma a la ley laboral antes de que pueda ratificarse este acuerdo. Ustedes recordarán que desde el 2017 se hizo una reforma constitucional a la legislación laboral en México. Una vez que pasó la reforma constitucional, se necesita la ley secundaria. Esa es en la que se está trabajando. Los compromisos que hay en el acuerdo
son realmente compromisos que sí van a tener un cambio muy significativo en lo que es la vida laboral del país. ¿Por qué? Porque se está previendo que efectivamente exista una democracia sindical dentro de los sindicatos, lo cual quiere decir, y como está plasmado en la Constitución, que el voto sea un voto libre, individual y secreto del trabajador para elegir a su comisión negociadora y para el pliego petitorio. Por otra parte, también lo que se está previendo es que haya una efectiva justicia laboral, que la justicia laboral no se dé en el marco del Ejecutivo, sino que se lleve a una rama judicial. Y estamos también previendo la creación de un centro, que es un centro regulador independiente, autónomo, que pueda verificar que efectivamente se respete esta democracia sindical para beneficio de los trabajadores. Esta reforma es una reforma muy importante y muy significativa y ahorita está en discusión en el Congreso, como todos ustedes saben, y se prevé que una vez que esté concluida esta reforma, México ya habría cumplido con un compromiso que es precisamente haber pasado una reforma laboral en este sentido y esta naturaleza, pero yo sí quiero destacar que esto es completamente congruente con lo que ya se había establecido en la reforma constitucional. Entonces, es implementar la reforma constitucional. Ahora, una vez que tengamos esas dos consideraciones concluidas, también en Estados Unidos el Ejecutivo necesita presentarle al Congreso la legislación de implementación y un acta que se llama Statement of Administrative Action, con la cual empezaría el proceso. Ustedes saben que la Cámara de origen de este acuerdo es la Cámara de Representantes en Estados Unidos, y entonces la Cámara tendría que iniciar. El liderazgo demócrata, a cargo de la representante Nancy Pelosi, tendría que iniciar este proceso una vez que el Ejecutivo le presente la legislación de implementación. Ahora, lo que dice la legislación, en principio, es que son 90 días legislativos para la discusión. En caso de que se presentara en abril, podría ser mayo, junio y julio para tener esta discusión. Esto es una idea de lo que podría suceder. Sin embargo, pues habrá que ver en qué momento en el Congreso se decide que esto pueda darse. Ahora, yo creo que antes de que este tema se lleve al Congreso, sí se necesita saber si se cuenta con los votos para poder realmente contar con esto, ¿no? Porque ustedes saben que el día de hoy hay muchos congresistas que son nuevos, muchos congresistas que nunca han votado un acuerdo comercial, muchos congresistas que tienen que estar educados sobre qué significa este acuerdo. Y yo creo que ahí empresas que son miembros del AmCham son parte ya del US-Mexico-Canada Agreement Coalition, que está buscando educar a los congresistas sobre el valor del acuerdo. En Canadá también está un proceso electoral y se prevé que podría estar aprobándose o sometiéndose a consideración del Parlamento antes del final de esta legislatura, que termina en junio. Y en México, me parece que por los tiempos legislativos sería más hacia septiembre cuando se podría presentar el acuerdo a ratificación. Ahora, también hay que recordar que en el Congreso en Estados Unidos hay también mucha presión por parte de algunos congresistas, sobre todo en los comités que son los que van a determinar el inicio de este proceso, el Comité de Ways and Means en la Cámara y el Comité de Finanzas en el Senado, que sí han dicho que los aranceles por la medida 232, la sección 232 que estableció la administración Trump a las importaciones de acero y aluminio de México y de Canadá deben de eliminarse antes de que haya una votación. Nosotros no podemos estar más de acuerdo, pero esperemos que esa eliminación sea eliminación y no reemplazo por cuotas, porque eso no sirve. Realmente no tiene ningún sentido tener cuotas en un acuerdo de libre comercio en donde tenemos una integración productiva tan profunda como la que tenemos el día de hoy. Entonces, podría ser que este año este acuerdo pudiera ser sometido a ratificación del Senado y de la Cámara. Claro que dependerá mucho de que en Estados Unidos efectivamente estén esos votos y que la evaluación que se haga en términos de lo que es el acuerdo y los méritos del acuerdo, pues respondan a la agenda en Estados Unidos, en México y en Canadá. Muchas gracias, Luz María.
Sin duda, pues eres una gran aliada del AmCham, especialmente también del Comité de Comercio Exterior y Logística. Y para nosotros es fundamental pues, mantener este diálogo que muy generosamente nos has brindado desde que empezó este gobierno. Y ello pues, permite ir atendiendo y dando luz a algunas inquietudes que se van presentando a lo largo de una agenda comercial pues, ambiciosa como la que está presentando. Y una de las preguntas que me hacen es, o te hacen más bien, se anunció el cierre de ProMéxico. ¿Cuál es la nueva forma de organización o cómo van a atender esos esfuerzos en aquellos mercados que dijo el ingeniero Romo hoy por la mañana, en donde tenemos concentrado nuestro principal comercio y cómo coadyuva la Secretaría de Economía? Yo recuerdo que ustedes en la subsecretaría tienen diferentes oficinas de manera estratégica y bueno, sería muy útil también quizá que les compartieras la visión de la Secretaría. Sí, muchas gracias. Sí, como ustedes saben, por decisión del presidente, ProMéxico está ya en proceso de extinción. Y el trabajo de promoción de comercio exterior y el trabajo de atracción de inversión va a ser un trabajo coordinado entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores. Al principio de este año, durante la reunión de embajadores y cónsules, se hizo la firma de un memorándum de entendimiento de cooperación y colaboración entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Relaciones Exteriores, donde se va a utilizar la red de embajadas y consulados que tiene México con el mundo para poder realizar esa labor de promoción. La Secretaría de Economía, a través de la Unidad de Inteligencia y de Innovación, que está dentro de la Subsecretaría de Comercio Exterior, vamos a trabajar para proporcionar esos elementos técnicos que le ayuden a nuestra red de cónsules y embajadores en el exterior a realizar ese trabajo. Es una forma de eficientar recursos, es una forma de atender el mandato de la austeridad del presidente y es una forma de seguir manteniendo la presencia de México en el exterior, que pues tenemos que aprender a hacerla utilizando tecnologías nuevas, utilizando todas las plataformas digitales, pero sobre todo aprovechando la presencia de México en los diferentes mercados en el exterior. Y esto pensaría que va muy de la mano en el diálogo con Estados Unidos. Ahí pues es una comunicación casi que permanente y más en esta etapa en donde está este proceso de ratificación. Ahí, ¿cuál es la agenda con Estados Unidos? ¿Cuáles son los principales temas en donde, dejando de lado los irritantes comerciales, que por cierto hoy se publica el decreto para dar protección a diversas fracciones de acero, que tanto había pedido el sector acero mexicano, lo cual yo creo que es una muy buena noticia? ¿Cuál sería la agenda desde la Subsecretaría de Comercio Exterior que ven con Estados Unidos? ¿Cuáles son como los temas del día a día? Yo recuerdo que bueno, hay varias iniciativas. Tenemos el CEO Dialogue, que es una iniciativa privada bilateral. Tenemos también el diálogo económico de alto nivel. Y en un área tan bonita y tan demandante como la que tú tienes a tu cargo, pues bueno, el diálogo con Estados Unidos es muy importante cuando tienes una frontera de más de 3.200 kilómetros. Yo quisiera ver si pudieras hacer, pues abundar más sobre la agenda que comentabas de facilitación comercial, ¿no? Lo que es el Acuerdo de Bali, lo que está en el TEMEC y lo que estarían ustedes impulsando para facilitar más el movimiento de bienes a lo largo y ancho de nuestra frontera norte. Sí, muchas gracias, Francisco. Sí, efectivamente, Estados Unidos es nuestro principal socio, mercado de exportación. Digo, es la economía que crece a una tasa de casi entre 3 y 4%, dependiendo del trimestre, está en pleno empleo. Entonces, sí, efectivamente, tenemos una relación que hemos construido gracias al Tratado de Libre Comercio de América del Norte de más de 25 años, lo que ha permitido crear canales de comunicación institucionales muy importantes que sí ayudan a resolver temas. Es cierto que tenemos temas sensibles en la relación, es cierto que tenemos temas que nos irritan en la relación. La sección 232 al acero y al aluminio, el tomate, los aceros estructurales, la investigación antidumping y CBD, o sea, esas cosas definitivamente no ayudan. Sin embargo, creo que la institucionalidad que tenemos y el diálogo que tenemos tanto con la representación comercial de Estados Unidos como con el Departamento de Comercio ayudan a poner orden y a tratar de encontrar soluciones. Más allá de esos irritantes, la relación comercial entre México y Estados Unidos es una relación muy profunda,
donde, como ustedes saben, México es el segundo destino para las exportaciones de Estados Unidos, después de Canadá, y somos la segunda fuente de importaciones para las importaciones de Estados Unidos después de China. Entonces, la relación es intensa, es diaria, es constante y es continua. Ahora, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Nosotros lo que buscamos con Estados Unidos es mantener y profundizar esa integración productiva que ya tenemos, porque nos vemos y nos entendemos como una integración productiva en América del Norte para competir dentro con nosotros y frente al mundo, pero también para ir al mundo. América del Norte necesita estar fuerte y sólida para poder competir ante los países del Asia-Pacífico, para competir con China, para competir con Europa. Entonces, la agenda que nosotros buscamos es una agenda de facilitación comercial, una agenda que permita incrementar la competitividad y una agenda que nos permita también innovar y avanzar en las nuevas tecnologías y avanzar en las cadenas globales de valor. México es un país muy atractivo para la inversión. México se mantiene como un sitio donde la manufactura es una manufactura que se reconoce por su calidad, por su competitividad, y la mano de obra se reconoce como una mano de obra talentosa y una mano de obra que sí contribuye a la competitividad en América del Norte. Entonces, nosotros también lo que estamos buscando es generar más valor, y por valor nos referimos a valor agregado, más contenido local, más cadenas productivas en la región. Y lo que queremos nosotros a través de esta diversificación es generar esos efectos multiplicadores en México que ayudan a que la región en su conjunto sea competitiva. O sea, que nos veamos realmente como alianza estratégica y como socios estratégicos entre los tres. Los gobiernos pasan, la economía se mantiene y las empresas y los empleos se mantienen. Y eso es lo que nosotros estamos buscando. Muchas gracias. Un tema que surgió hace rato durante la exposición del ingeniero Romo, que se recibió con muy buen, pues un mensaje muy positivo en cuanto a lo mismo que comentas tú de incrementar el continuo regional. Sin duda, pues es algo muy positivo para todas las empresas nacionales, pero la primera pregunta que surgió ahí fue ¿cómo empatas ese esfuerzo con los compromisos que tienes en los tratados de libre comercio? Yo recuerdo que en el TPP pues, era de las grandes discusiones, si empezabas con un continuo regional pequeño para irlo incrementando, o uno alto para irlo reduciendo con el propósito de tener empresas mexicanas más fuertes, más competitivas en el marco de pues, un entorno mucho más agresivo por parte de las economías asiáticas. La verdad, yo siempre he dicho que no hay mejor forma de proteger a la industria mexicana que tener un tratado de libre comercio, porque te establece las reglas, más allá de lo que es la OMC, pues reglas predecibles, ¿no? Entonces, en aquel entonces fue como que parte de los elementos más robustos, pero ¿cómo lograr este esfuerzo que sin duda es muy loable, pero que tienes pues ciertos candados pues ya comprometidos en tratados que están en vigor, empezando con el propio Telecán, ¿no? Sí, no, la pregunta es muy buena y sin duda es un reto, y como dirían algunos economistas expertos en comercio internacional como Jagdish Bhagwati, el spaghetti bowl de las reglas de origen sí se puede volver muy complicado. Ahora, una solución que nosotros creemos que sí es viable y sí es concreta es que en México podamos tener una mayor proveeduría. Ahora, la proveeduría se hace de forma paulatina, desarrollando proveedores, ayudando a que esas cadenas de proveeduría sean verdaderamente efectivas y competitivas. Efectivas y competitivas no solamente por el hecho de poder proveer el insumo en calidad, tiempo y forma como lo requiere la empresa, sino también en apoyar temas relacionados con temas logísticos, ¿no? Energéticos. Entonces, se requiere toda una infraestructura que permita que el contenido mexicano sea mayor. En la medida en que podamos lograr que haya mayor contenido de insumos, partes y piezas en México, vamos a poder atender todas las diferentes reglas de origen de los 13 tratados de libre comercio. No es fácil, pero es una oportunidad para México para poder incluir a más empresas en la cadena. Muchas gracias. Les recuerdo por favor que entren a la plataforma menti.com, ingresen el código y nos hagan favor de responder las preguntas que están ahí
planteadas. Otra pregunta, Luz María, es el hecho de que a partir del reporte Mueller que fue dado a conocer recientemente, la posible reelección del presidente Trump ayuda, en su caso, o perjudica a la ratificación del tratado. Es una excelente pregunta. Sin duda alguna, la ratificación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá en Estados Unidos es un tema político. Eso es algo que no podemos ignorar, ¿no? Y lo difícil para nosotros es que ese tema nosotros no lo controlamos. Entonces, efectivamente, la discusión que se va a dar en Estados Unidos, en el Congreso, en la Cámara y en el Senado, desafortunadamente no solamente va a ser por los méritos técnicos o los méritos económicos, comerciales y de inversión, de innovación y todas las cosas que a nosotros nos gusta platicar de negocios, que es lo que va a generar que este tratado genere bienestar y riqueza en la región, sino que quede inmerso en una discusión política sin duda alguna. Eso no lo podemos ignorar, no lo podemos evitar. Evidentemente, hay que tener en cuenta que sí hay consideraciones en la medida en que el presidente Trump presentó la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte como una oferta de su campaña. Fue lo que le dijo a su electorado: yo voy a cambiar este tratado, yo lo voy a hacer un buen acuerdo, porque lo que hay es un desastre y ahora que ya lo cambió, entonces ahora es el mejor acuerdo que nunca se haya negociado. Entonces realmente para él es una victoria política el haber concluido este acuerdo, y va a ser una victoria política el poder tenerlo aprobado y en vigor, y le va a servir para su reelección. Y por otro lado, pues habrá que ver cuál es la evaluación de los demócratas con respecto a este proceso y a esta ratificación. Ahora, yo también creo que en el Partido Demócrata hay de todo, pero me parece a mí que también hay una evaluación de que la relación comercial con México es importante y que este acuerdo es importante. Creo que este debate de la Telecan en Estados Unidos sí ayudó a replantear lo que significa el tener un acuerdo como el que se tiene con México, y a replantear la relación económica, comercial y de integración con México. Entonces, me parece a mí que después de todo toda esta discusión, este debate y todos los ataques a México y al Telecan, me parece que al final salimos muy bien librados. Entonces, yo creería que para los demócratas también va a ser un tema importante, y sí va a ser una forma la pregunta va a ser cómo van a hacer esa negociación entre demócratas y republicanos para que este acuerdo llegue a buen puerto al final del día. Muchas gracias. Cambiando de área geográfica, comentabas el interés de avanzar en negociaciones comerciales hacia el sur, específicamente Argentina, Brasil. Yo quisiera felicitarte por el resultado de la negociación con Brasil, que en las épocas anteriores eran muy altisonantes y complicadas, y aquí se hizo de manera, pues no quiero decir silenciosa, pero muy sigilosa, y creo que el resultado fue muy bueno, especialmente con Brasil. Comento esto a la luz de que tenemos pues dos empresas automotrices de Estados Unidos muy importantes que tienen exportaciones al sur, y me parece que eso puede dar la pausa para ir ampliando, o este ejercicio para ampliar las preferencias comerciales tanto con Brasil como Argentina. Esto de la mano con los países que comentabas como la India o algunos países BRIC, incluyendo China desde luego. Me parece que sería muy importante avanzar en este ejercicio de diversificación que planteabas en tu exposición. No sé si fuera posible que nos dieras mayores elementos. Mira, con respecto a Sudamérica, creo que América Latina es un mercado natural para México, es un mercado en el que hay que estar, es un mercado que tiene un gran potencial para la participación de pequeñas y medianas empresas, para la oferta mexicana, para crear empleos, para fortalecer nuestra presencia a través de comercio, inversión, importaciones. Lo que sucedió hace 55, que es el Acuerdo Automotor México-Mercosur entre los cuatro países, y en particular con Brasil y Argentina, fue simplemente la
continuidad de los protocolos que ya se habían negociado. El quinto protocolo en el apéndice bilateral México-Argentina llamaba al libre comercio a partir del 19 de marzo del 2019 por una cuestión de la situación en la que se encuentra Argentina en términos financieros, económicos. Nos pidieron aplazar el libre comercio por 3 años más, nos incrementaron el cupo 10, 15 y 20% en los primeros, segundo y tercer año. Y bueno, hay que reconocer que estos son acuerdos de colaboración y bueno, nosotros mostramos una buena voluntad para hacer esto. En el caso de Brasil también fue la implementación de lo que se tenía previsto en el acuerdo y sí, efectivamente lo que decía es libre comercio a partir del 19 de marzo del 2019, entonces fue lo que nosotros pedimos, cumplir con ello. Hay un tema de reglas de origen que hay que arreglar porque todavía no está del todo negociado, pero es un porcentaje de 40% que está ahí y hay que ver cómo se puede cumplir. Lo que sí me parece muy significativo es que Brasil sí dijo, sí, vamos a libre comercio, ¿no? Ahora, está el AC6, que es el acuerdo entre México y Argentina, y el AC53 entre México y Brasil, que son acuerdos que pues sí quisiéramos ver la forma de poder profundizar en la medida de las posibilidades de esos países y de nosotros para poder tener mejores condiciones de acceso a esos mercados. Igualmente creemos que Ecuador es un país que nos ha buscado, nos ha pedido un acercamiento mayor. Nosotros somos el primer inversionista en Ecuador. Creemos que hay un mercado importante para las exportaciones mexicanas, entonces creemos que valdría la pena, ya sea de una forma bilateral o a través de la Alianza del Pacífico. Estamos trabajando de una manera muy cercana con nuestros socios de la Alianza del Pacífico para ver cómo podemos fortalecerla. Hay algunas negociaciones pendientes con estados asociados que estamos viendo cómo canalizarlas para realmente mantener la integridad de la Alianza del Pacífico y que la Alianza del Pacífico continúe siendo un bloque atractivo. Sí, estamos también muy interesados en fortalecer nuestra relación con Centroamérica. Creemos que a través de temas de facilitación comercial y con el proyecto de infraestructura que se está desarrollando en el sur-sureste, México junto con Centroamérica podríamos convertirnos en un importante detonador de atracción de inversión, no solamente para atender la región, sino para atender otros mercados y aprovechar los acuerdos en la Unión Europea, América del Norte y Asia-Pacífico. En el Asia sabemos que tenemos pendiente una participación. Es una agenda importante. ¿Por qué? Pues porque están las economías más grandes, la zona del Asia-Pacífico es la región que tiene la mayor tasa de crecimiento a nivel global, es el motor del crecimiento de la economía en el mundo. Sí tenemos que tener presente que en todo este contexto hay como en inglés, hay un damper ahí de proteccionismo que no deja de estar presente y lo que nosotros buscamos es hacer frente a este proteccionismo. O sea, nosotros no vamos desafortunadamente, no somos la economía que va a definir las reglas del juego del comercio internacional, pero sí podemos hacer una contribución importante y sí podemos buscar esas alianzas y esas asociaciones que nos permitan hacer frente a ese proteccionismo que siempre está presente, pero que a veces se hace más patente que en otras ocasiones y sí tenemos que buscar la manera de adecuarnos y adaptarnos a lo que sucede para que nosotros no resultemos tan afectados como lo que puede estar sucediendo con la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la visión de Estados Unidos de tener comercios administrados. Eso es lo que nosotros necesitamos, buscar maneras de crear esas asociaciones con, como dicen en inglés, like-minded countries, para que podamos hacer un contrapeso y poder pasar esta ola de proteccionismo. Muchas gracias. Sin duda, el reto de podernos acercar a la región de Asia-Pacífico, específicamente a las grandes economías, es pues muy importante. Ya lo comentabas tú, China es nuestro segundo socio comercial. Japón, desde luego, es un socio estratégico, no solamente en la parte de comercio, sino de inversión y transferencia tecnológica. ¿Cómo visualizas tú el futuro del TPP-11 o del famoso Acuerdo de Asociación Transpacífico? ¿Crees que eventualmente Estados Unidos pudiera regresar? ¿Consideras que esta plataforma podría ser todavía complementaria o coexistente como se visualizó en su origen entre el TPP y el NAFTA en su momento? ¿Y qué posibilidades de nuevos miembros, supongo en adición a Corea del Sur, podrían alzar la mano de manera creíble
para asumirse esta plataforma del TPP-11. En algún momento se habló de Colombia, parece que Colombia lo está reconsiderando, Tailandia, Taiwán, entre otros, ¿no? Sí, muchas gracias por la pregunta, Francisco. A mí me parece que el Tratado de Integración Progresista y de Asociación Transpacífico sí es un acuerdo que marca la pauta de hacia dónde irían las reglas del comercio internacional en el siglo XXI. Es el sustituto de lo que no hemos podido hacer en la Organización Mundial del Comercio, porque las reglas, y bueno, tú fuiste el negociador, entonces tú sabes mejor que yo, pero pues yo voy a decir lo que tú hubieras dicho. Ahí sí. Muchas gracias. En el sentido de que, pues, está reconociendo que el comercio internacional es intrafirma, intraindustria y responde a una lógica de una fábrica global. Y eso es una realidad. O sea, nos guste o no nos guste, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo, las reglas estén o no estén. Así es como opera la economía hoy y el comercio internacional hoy. Entonces, es un comercio donde las importaciones y las exportaciones tienen igual valor y donde las inversiones son importantísimas y donde los servicios son esenciales, la logística, las industrias de soporte son esenciales para que pueda suceder todo esto. Ahora, yo creo que el tratado, el TPP-11, CPTPP o como lo queramos llamar, el TIPAT, es un laboratorio de reglas que de alguna forma está permeando otros acuerdos, ¿no? Y tan permea otros acuerdos que el Tratado México, Estados Unidos, Canadá recoge casi todo lo que ve en el TPP y en algunos va más lejos, ¿no? En algunas disposiciones va más lejos. Entonces, sí hay una coherencia entre los dos regímenes. Y yo creo, y ahí sí voy a apostar contigo, yo creo que el día que se vaya Trump de la presidencia, ese día va a entrar Estados Unidos al TPP. Sí, porque están dándose cuenta de que están perdiendo muchísimo de lo que pudieran haber tenido en el sector agrícola, por ejemplo, en Japón, Nueva Zelanda, Australia y México. Podríamos estarle comiendo el mandado a Estados Unidos en el sector agropecuario, todo lo que tiene que ver con carne, lácteos, granos, etcétera. Está perdiendo Estados Unidos participación por no tener presencia a través del CPTPP. Ahora, sí es cierto que es un acuerdo que implica importantes cambios, retos. O sea, no es un acuerdo que puede implementarse fácilmente. Sin embargo, yo lo que le reconozco al acuerdo es que nos establece reglas de altos estándares, lo que significa que al momento de que las empresas puedan estar incorporando esas reglas o cumpliendo con esas reglas, pues son las empresas que van a poder competir de una manera eficiente en la economía digital del siglo XXI, en la revolución industrial 4.0, en lo que representa la economía del día de hoy y la del futuro, ¿no? Entonces, yo creo que ese es, o sea, si bien a veces parece un esfuerzo muy importante, y creo que sí lo es, me parece que también es un esfuerzo valioso y creo que nos va a dar a nosotros como país y como empresas nos va a dar mucho. Ahora, ¿quiénes podrían ser los nuevos miembros? Tailandia me parece que está tocando la puerta de una manera muy clara. A Japón le interesa tener a Tailandia enfrente. Corea del Sur lo veo más difícil por las complicaciones de políticas que hay entre Japón y Corea del Sur. Me parece que aunque sería un socio natural, me parece que todavía no estamos listos en un momento político. Colombia no estoy tampoco tan segura de que esté listo para asumir este tipo de compromisos. Y pues creo que lo importante de este acuerdo es que dejemos que vaya madurando. Hay procesos, como tú sabes, que llevan alguna gradualidad para su adopción, 1, 2, 3, 4 años, ¿no? Entonces, en la medida en que vayamos viendo cómo madura este acuerdo, creo que vamos a tener mejores resultados para ver quién más podría estar interesado en ser parte. Pero creo que es una buena alternativa a la falta de acuerdos en la Organización Mundial del Comercio. Muchas gracias. Pues la verdad es que como pueden observar, un dominio pleno de la agenda, le dimos la vuelta al mundo y Luz María pues conoce muy bien cada uno de los retos y de y las oportunidades que tiene como tal México. Yo para concluir, Luz María, además de agradecerte, te quisiera pedir si nos pudieras dar algún breve mensaje específicamente de cómo desde el AmCham podemos apoyarlos en la agenda de negociaciones comerciales. Como te decía, nos interesa mucho el diálogo.
La AmCham ya es parte de la coalición a favor del TEMEC desde el día que se hizo público y bueno, estamos y tratamos de ser muy activos y constructivos en todos los posicionamientos. Entonces, quizás sería muy útil que en lo individual, las personas que hoy nos acompañan del AmCham pudieran escuchar un poco tu visión de cómo colaborar de manera individual e institucional en ese esfuerzo. Pues muchas gracias por la oportunidad, Francisco, y sí la voy a tomar. Ahí sí. A ver, con respecto a la aprobación del Tratado México, Estados Unidos, Canadá, yo creo que sí es muy importante la labor de educación y la labor de acercamiento con diferentes interlocutores y diferentes tomadores de decisión en Estados Unidos, en Canadá y aquí en México. ¿Por qué? Porque creo que es importante entender qué es lo que da esta modernización de este tratado y qué es lo que de qué es de lo que estamos hablando. Estamos hablando, sí, efectivamente, de un instrumento de política comercial que moderniza algunas reglas, que sí pone algunos retos importantes, por ejemplo, en reglas de origen del sector automotor, sí hay retos muy importantes que cumplir. Pero entonces, el segundo punto es, ¿qué es lo que nosotros como sector público tenemos que hacer para ir de la mano con el sector privado y poder cumplir con estas nuevas reglas, ¿no? Creo yo que es muy importante que en Estados Unidos haya un entendimiento claro de lo que significa este acuerdo en términos comerciales, en términos del mérito comercial, pero me parece también que es muy importante tener claro que este acuerdo es una forma de reconocer qué tipo de relación bilateral queremos tener Estados Unidos y México, qué reglas nos queremos dar en nuestro día a día. Y me parece que es muy evidente y es muy claro que México es un excelente socio de Estados Unidos. O sea, México hace fuerte a Estados Unidos y Estados Unidos también nos hace fuertes a nosotros. O sea, sí tenemos muchos beneficios mutuos que darnos y creo que ese es una historia que cada uno de ustedes en Estados Unidos pueden contarle a los congresistas, a los tomadores de decisión, a los medios, a los gobernadores, a la Casa Blanca. O sea, creo que es muy importante ver a México como un socio y no como un enemigo, que es lo que más o menos se ha tratado de ver, por ejemplo, en la sección 232 con la aplicación de cuotas al acero y al aluminio. Realmente esas cuotas, esos aranceles a México no tienen ninguna lógica, no tienen ningún mérito. México es un socio que hace fuerte a Estados Unidos y viceversa. Por otro lado, en términos de el trabajo que nosotros tenemos que hacer aquí en México, a mí me parece que este acuerdo sí puede ir a un segundo nivel. ¿En qué sentido? Es cierto que el tratado ha creado grandes oportunidades, ha creado grandes beneficios. Vemos cómo los estados del norte, los estados del centro han sido muy eficientes en integrar producción, en atraer inversión, en modernizar sus plantas productivas, en modernizar su logística, su infraestructura de transporte hacia el norte. Ese ejemplo lo tenemos que utilizar para que otros estados de la República que no se han beneficiado de la misma manera en el sur vean cómo sí se puede encontrar las oportunidades que podemos desarrollar para cerrar esa brecha entre empresas que exportan y no exportan, entre regiones que participan y no participan. O sea, ¿cuáles son las áreas en las que nosotros podemos trabajar con ustedes para que esa brecha se cierre y sobre todo para que realmente aprovechemos todas las oportunidades que da la globalización? No es en automático, no es magia, no es un milagro, hay que trabajarlo, pero sí es importante tener en cuenta que sí se puede y que esta modernización del acuerdo sí nos puede llevar a que las historias de éxito de estos 25 años del Telecán se repliquen y se multipliquen en otras zonas en las que hasta ahora no hemos podido ser exitosos en ese sentido. Muchas gracias. Muchas gracias, Luz María. Me piden que, tomando ventaja de tu excelente exposición y dominio de los temas, si puedo hacerte un par de preguntas adicionales. Una de ellas relativa al acuerdo de profundización comercial México-Europa. Pareciera que hay algunas dudas sobre si la negociación fue concluida o no. Y si fue concluida, si la línea de tiempo antes de que se vaya al Parlamento Europeo sea viable su firma, ¿no? Son procesos complejos, estamos hablando de que pues se requiere traducción a todos y cada uno de los países, idiomas de los países miembros de la Unión Europea, que son 28, y vamos, la revisión legal, que los abogados siempre son un problema, pero
¿Cómo va esa negociación o esa conclusión de esa negociación? No sé si nos podrías, por favor, informar dónde estamos. Sí, claro que sí. Pues miren, en abril del 2018 se hizo una conclusión, en principio, de la negociación, lo cual me parece que fue muy importante porque sí era para México relevante el poder mandar este mensaje de que nosotros sí seguimos en este carril de buscar certidumbre, predecibilidad y transparencia en las reglas del comercio exterior y qué mejor con nuestro tercer socio comercial, que es la Unión Europea. Si bien se encarrilaron algunos temas, el único tema en el que seguimos trabajando tiene que ver con compras públicas a nivel estatal. Sí estaba hecho el compromiso y los estados sí sabían de este compromiso. Sin embargo, como es algo nuevo, lo único que estamos haciendo es un trabajo técnico de ver en dónde están las áreas de oportunidad, ¿no? Tanto para México como para la Unión Europea aquí. Pero ese es un trabajo que va avanzado y que prevemos que podamos tener concluido pronto. Y responde perfectamente bien al calendario de lo que se tenía previsto. Ahora, también estamos en el proceso de la traducción, que ha sido un proceso un poco tortuoso, porque, pues sí, efectivamente son muchos idiomas. Estamos en el proceso de la revisión legal. Esperamos tener la revisión legal lista para finales de abril y esperaríamos, y subrayo esperaríamos porque, bueno, habrá que ver si esto puede darse, tal vez para mayo que pudiera ser la firma. Una vez que se firme, entonces podría entrar a los congresos. En México al Senado de la República y en la Unión Europea al Parlamento Europeo y a los parlamentos nacionales. Hay una parte que es competencia solamente de la Comisión Europea, por ejemplo, el comercio de bienes, que solamente requiere la aprobación del Parlamento Europeo. Pero hay otras competencias, por ejemplo, el tema de inversión, que sí requiere que pase por todos los parlamentos. Entonces, pues sí, nos vamos a tardar porque son 28 y quién sabe si 28 o 27, pero bueno, son más de 20 y 24 idiomas. Entonces, ese proceso lleva tiempo, probablemente 2020, y a lo mejor podríamos estar viendo que este acuerdo puede estar concluido en vigor en el 2021. Muchas gracias. Esto nos llevaría a la pregunta obligada. ¿Cómo queda, la Unión Europea queda con sus preferencias comerciales desde el 2000, mejorada una vez que entre en vigor la modernización, pero tenemos ahí pues una economía que no es mejor, que es la de Unión UK, Inglaterra, en donde ha habido versiones sobre de que podría sumarse al TEMEC, ha habido versiones de que habría ya un lanzamiento de negociaciones comerciales entre Estados Unidos y Reino Unido. ¿Cuál es la posición de México respecto pues, a esta economía tan importante y también un socio estratégico? Sí, claro. Pues mira, la posición de México con respecto al Brexit es, pues nosotros respetamos la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea, ¿no? Entonces, estamos perdiendo un socio bajo el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México. En el momento en que salga, pues ya en vez de 28 serán 27. Sin embargo, también nosotros valoramos mucho esa relación. Es una relación comercial de más o menos 4,000, 5,000 millones de dólares al año, donde México exporta más o menos entre 2,000 y 2,500 millones de dólares. Y el hecho de que el Reino Unido salga del acuerdo con la Unión Europea implica que pues se acaban las preferencias, el comercio preferenciado, entre algunas otras cosas. Nosotros hemos estado en conversaciones con el Reino Unido, son conversaciones informales, conversaciones para entender qué es lo que está pasando y qué es lo que están pensando y qué es lo que prevén, porque pues nosotros quisiéramos que al momento que salga poder encontrar una alternativa para no perder ese comercio preferenciado y esos flujos de comercio y de inversión que tenemos entre los dos. Evidentemente, todos estos procesos que pasan en el Reino Unido con el Brexit pues no ayudan, en el sentido de que no tenemos una claridad de cuándo sale y en qué forma va a salir, ¿no? No sabemos si se queda como parte del espacio europeo, si se queda como parte de la Unión Aduanera, si es un hard exit, no sabemos. Entonces, de ahí que no podamos tener claridad sobre cuál sería la alternativa inmediata. Lo que sí les puedo asegurar es que sí hemos estado en contacto, sí hemos tenido reuniones, sí hemos trabajado con el Reino Unido y haremos todo lo posible para que una vez que el Reino Unido salga de la Unión Europea podamos encontrar rápidamente una forma de trabajar, aunque rápidamente no quiere decir un par de semanas ni un mes, va a significar algunos meses por lo menos. Muchísimas gracias.
Yo quisiera agradecerte nuevamente, Luz María, subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, tu exposición tan brillante. Y quisiera aprovechar también un breve momento para dar las gracias a Mónica Flores como presidenta del AmCham por todo el apoyo que le dio a la agenda comercial, en lo personal a un servidor, y también pues bueno, desearle la mejor de las suertes y todo el apoyo de mi parte del Comité de Comercio Exterior a Jorge Luis en su nueva presidencia. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros invitados por compartir sus reflexiones.